Y vamos a empezar con la historiadora Fátima de Pilar, con el tema o con su ponencia El general Pedro de Escobar Melgarejo y el naufragio de la flota de la Nueva España de 1600. Al entrar al área de historia de la SAS Ciudad de México, una de las cosas que nos encontramos son más de 16 archiveros que resguardan cientos de historias escritas plasmadas en papel, ansiosas de ser paleografiadas, leídas y analizadas. Parte de nuestra labor, Gus, ¿le puedes? Parte de nuestra labor como historiadoras e historiadores es sumergirnos en ese mar de letras tan antiguas como del siglo XVI y afinar los ojos y el cerebro y configurarlo para localizar información relacionada con la historia marítima y subacuática de México. Muchos de esos expedientes ya han sido analizados y paleografiados, y uno de ellos es del que les voy a contar más adelante. Los documentos son una fuente que nos ayuda a estudiar los accidentes, una fuente directa que nos ayuda a estudiar los accidentes navales y naufragios. A veces se escriben puntualmente sobre temas acuáticos, subacuáticos, y otras veces abordan aspectos que de alguna u otra forma se relacionan con los cuerpos de agua, ya sea del comercio, de los puertos, de esclavitud, de arte, etcétera. Es ahí donde entra el objetivo de mi investigación y de mi ponencia. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, mi objetivo es mostrar que una de las vías que permite identificar naufragios y accidentes navales, no necesariamente de forma material, y sobre todo entender los procesos de naufragio, es por medio de el estudio de la vida y viajes de los generales, almirantes y capitanes de la carrera de Indias, específicamente de la flota de la Nueva España. A la otra, por favor, Gus. Para eso, pues retomo el concepto de Flor, que se habló en la mesa anterior, de que un proceso de naufragio es como todo lo que pasa antes, durante y después de un siniestro, ¿no? La siguiente, por favor, Gus. Un día, mientras buceaba entre las letras paleografiadas y hacía fichas de naufragio, me encontré con un documento que hablaba sobre que narraba que un general de la flota de la Nueva España del año 1600, al llegar a Veracruz, tomó la ciudad. Resaltaban que había llegado solo con 28 de 43 naos con las que había zarpado de España. Esto llamó mi atención. Yo había leído sobre generales, pero nunca había escuchado de este nombre. Entonces, pues decidí empezar a investigar. Las preguntas que han guiado como mi investigación desde el principio y todo el tiempo han sido estas. O sea, yo quería saber quién era este general, cómo y por qué tomó la ciudad, por qué llegó solo con 28 de 43 naos, cómo fue el proceso de naufragio de su flota, cuánto duró el viaje, qué cargamento transportaba, cómo llegó a ser general de la flota, cómo impactaron este general y su naufragio, y su accidente naval en la corona española y en la ciudad de Veracruz. ¿Qué tanto influyó el general en el accidente naval? ¿Qué información náutica se ha podido obtener de toda la investigación? Y si seguirá algún objeto o pieza de estas naos en aguas del Golfo de México. También quería saber qué características tenían las naos que iban hasta atrás. Bueno, es que más adelante les voy a explicar, pero quería saber las características de las naos que se accidentaron, ¿no? Así comencé pues la búsqueda y he consultado algunos de los documentos, otros no, porque están en España y pues no he ido a España. pero, pero la vía la vía que ha guiado como mi investigación es el nombre del general. O sea, a través de su nombre es donde yo he podido como rescatar pues todo el proceso. Bueno,
A la siguiente, Gus, dicho eso, les voy a contar un poco del viaje y del naufragio. El 15 de mayo de 1600 zarpan de Sanlúcar de Barrameda la flota de la Nueva España, dirigida por el capitán Pedro de Escobar Melgarejo. La siguiente, por favor. A 50 leguas del puerto de Barrameda, una nao tira una pieza y deben alijarla, ¿no? Ahí empezaron los problemas. Logran que la nao navegue bien, siguen el viaje y luego pasando las Islas Canarias, otra nao empieza a tener problemas. Para esto se reúnen a consejo. Bueno, no, el general va a ver qué le pasó y hace que almirante, capitanes, piloto y varios de la tripulación se reúnan para ver qué van a hacer respecto a esta nao, ¿no? Y le dicen que la deje, pero el general decide alijarla, o sea, pasa cargamento a otras naos y siguen el viaje. Más adelante, 3 naos empiezan a tener problemas y van muy lentos, ¿no? Entonces el general empieza a esperarlas y a navegar pues más lento de lo que tenían que navegar. Luego, cuando van a llegar a Isla de Guadalupe, otra nao da fondo. Bueno, empieza a tener problemas y cuando llega a la isla da fondo y la tienen que arreglar para que vuelva a navegar. Más adelante, otra nao tiene problemas y sin detener el viaje le hacen composturas navegando, ¿no? Pero ya iban lento. Y luego más adelante otra nao se queda varada en la sonda de Alacranes. La siguiente, por favor, Gus. Bueno, aquí hay un mapa donde hay, para que medio vean, donde fueron como deteniéndose un poco, ¿no? Luego, la siguiente, por favor. Y luego, bueno, el 26 de septiembre de 1600 entran se acercan al puerto de San Juan de Ulúa, pero desde el 17 de septiembre empezó un norte. Y este norte duró varios días y cuando terminó, el 13 empezó el norte y terminó el 17 y al día siguiente empezó un huracán. Y el huracán duró un día y empezó otra vez otro norte. O sea, empezaron nortes y huracanes a más no poder. Y que duraron, las fuentes dicen que duraron hasta octubre, más o menos. Con días buenos y días no tan buenos. El 27 de septiembre, 22 naos entran al puerto de San Juan de Ulúa, incluidas la capitana y la almiranta. incluidas la capitana y la almiranta. 6 naos dieron a fondo en sacrificios. Una nao dio a fondo en la Canal Gallega. Y bueno, la entrada pues fue complicada, ¿no? Muchas naos chocaron, tuvieron que alijar a muchas en el mar, hubo problemas a más no poder. Al final, 29 naos lograron llegar a San Juan de Ulúa. 10 quedaron varadas y perdidas, una quedó en Campeche, una en Coatzacoalcos y 2 no se sabe qué pasó con ellas. Pues mucha mercadería se alijó y hubo cientos de ahogados de distintas naos. La siguiente, por favor. Bueno, ahí podemos ver ahí una Campeche, otra. Bueno, de las 10 varadas, una varó en Tonalá, otra en Coatzacoalcos, otra en San Martín Tuxtla, otra en Alvarado, en Río Medellín y otra cerca de Veracruz. La siguiente, por favor, Gus.
Bueno, aquí 2 se fueron a pique en la Villarrica, una se perdió en la negada de Isla Verde y otra se perdió en la isla de Gavias. O sea, bueno, ahí podemos ver dónde está más o menos la Canal Gallega, Sacrificios, acá abajo, la Isla Verde. ¿Dónde? Ah, sí. Bueno, pero sí se ve, ¿no? Aquí Sacrificios, la Canal Gallega, la Isla Verde, por ahí estaban varadas. La siguiente, por favor. Em, bueno, cuando, cuando ya, bueno, los oficiales reales que escribieron sobre este caso dicen que los testigos mencionan que si el capitán le hubiera hecho caso a los consejos que le dio su almirante Juan de Esquivel, habrían llegado antes al puerto y no habría tenido que pasar todo lo que vivieron. Este, um, eh, voy. Eh, también la siguiente, por favor, Gus. Bueno, al llegar, el general tomó la ciudad de Veracruz. Bajaron con gente armada y tomó, pues sí, en ese año se había declarado que la antigua Veracruz pasara a la nueva Veracruz. Entonces estaban como en ese proceso de cambio. Todavía no trasladaban todo. O sea, era muy reciente. El traslado fue en 1615, creo, o algo así. Bueno, como ya oficial. Pero ya había oficiales reales y había algunos ciudadanos y así. Entonces el general tomó la ciudad. Además, puso soldados en la playa para que recolectaran toda la mercadería que se había alijado en el mar y se la llevó a casas de particulares. Esto no lo podía hacer, los oficiales reales eran quienes tenían que hacer esto para ellos luego pues hacer el registro, cobrar, todo eso. Entonces puso en cobro las mercaderías, puso a soldados a cuidar la carga, visitaba los navíos del puerto, fueran de su flota o no. O sea, él visitaba los barcos que llegaban, visitaba. Eso tampoco lo podía hacer. Y cobraba licencias de entrada y salida. Si alguien no tenía como su licencia, pues no podía salir, y si se aferraba, los encarcelaba. Además, tomó casas de particulares para establecer su casa en la ciudad y fundó una cárcel privada. Tampoco podía hacer eso. Puso una horca en la playa y castigaba con pregones públicos, o sea, ir gritando, bueno, hablando. Esto pues hizo que se detuviera el comercio y las comunicaciones. Además encarceló a personajes como el alcalde ordinario de la vieja Veracruz y a un obispo de Puebla, a muchos marineros, a muchos vecinos de la ciudad. O sea, él hacía lo que quería. Administraba las averías, hacía fraudes, extorsiones, contrabando. Usaba la fuerza física pues para castigar a quienes no estaban de acuerdo con él, pero no él directamente, sino enviando a su tripulación o a los soldados que venían en su barco. No dejaba que los escribanos ni oficiales reales escribieran, porque no quería que dieran aviso a los virreyes o a la corona de que había naufragado y de lo que estaba haciendo. Rompía los registros de algunos barcos que llegaban al puerto y bueno, pues tenía conflictos con virreyes, la audiencia, y oficiales reales y con todo el que se pusiera en su contra. Además, ay, espérenme. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es una línea del tiempo más o menos de lo que pasó, pero investigando, pues encontré que antes de que la flota saliera de España, se inició una investigación para saber quién era este general, porque había testimonios que decían que no era una persona que cubriera el perfil que debía tener un general. Y
Pero estas investigaciones se hicieron días antes de que zarpara la flota. El día que zarpó todavía seguían entrevistando, bueno, sí, hablando con testigos. Entonces ya no hubo oportunidad de detener la flota. No la quisieron también detener porque era detener el comercio. Bueno, o sea, eran pérdidas económicas. Entonces lo dejaron zarpar. Eh, bueno, este general, es, gracias. Este general ahí fue, al parecer regresó a España en septiembre de 1601, pero después regresa alrededor de 1605 y se hace, bueno, lo hace en castellano de San Juan de Ulúa y alcalde mayor de Veracruz. Y pues seguía teniendo como actividades ahí como no muy amables. Eh, los oficiales reales se quejaban mucho de él, pedían que un general no pedían que la persona que fuera castellano de San Juan de Ulúa no tuviera también el cargo de alcalde mayor porque era mucho poder. Y también pedían que los generales no llegaran a la ciudad de Veracruz, sino que se quedaran en San Juan de Ulúa. Ahí tenían pues casas y todo, que no era necesario que estuvieran en la ciudad, pues para evitar como que tuvieran acciones como las de él. También, bueno, en España fue regidor de Sevilla y le dieron la Orden de Santiago. La siguiente, por favor, Gus. Y bueno, o sea, todo eso es para que vean que el general tenía ahí como, pues, hay algunas cosillas. Pero regresando a lo del naufragio, para, pues, la pregunta de por qué naufragó, o sea, con la investigación yo he deducido que en parte fue por causas naturales como los nortes y los huracanes, pero también que, bueno, el naufragio fue cerca de la costa, ¿no? Que lo que hablan, el paisaje marítimo es distinto a ir como, pues, en el mar, bueno, más lejos. Que la zona donde naufraga había arrecifes, es una zona peligrosa, había muchos barcos hundidos en ese momento. En ese año también, bueno, en 1599 habían ordenado que se hiciera el fondeadero del puerto, pero no, para ese momento todavía no lo hacían. También otra causa puede ser, pues, la falta de experiencia del general y de, pues, algunos marineros. Que el viaje fue muy largo, fueron más de 4 meses, en un viaje que era más o menos de 2 meses. Y cuando en septiembre ya es temporada de huracanes, entonces pues sí se tardó mucho en llegar. Hay testimonios que dicen que hacía visitas muy rápidas de las naos. Cuando viene navegando, pues el general tenía que ir a visitar las naos y este general dicen que hacía de 7 a 13 visitas por día, lo cual es muchísimo. Entonces, quién sabe cómo era la visita, ¿no? O sea, o qué era lo que revisaba. O sea, y por qué las hacía tan rápido, ¿no? O sea, quién sabe. Pues otra causa puede ser que, y ligada a las visitas rápidas, pues que traía contrabando, ¿no? Y sí hay testimonios de que algunos traían gente sin licencia, o sea, contrabando de mercancía y de gente. Pues que hubo muchos incidentes a lo largo del viaje, ¿no? Ya vimos que muchas veces se tuvieron que detener, muchas naos venían dañadas, bueno, o reparadas. Uno de los pilotos de una nao de las que les fue mal, venía amancebado, o sea, venía con una mujer entretenido en el barco. De hecho, la nao de este personaje
no siguió el farol de la capitana y del barco que dirige la flota y fueron, creo que a Isla Mujeres fue a dar a otro lado que no. Este, pues también que tal vez había conflictos entre tripulantes y él, ¿no? Sobre todo con el almirante. Ay, voy a correr. También pues puede estar relacionado con el tipo de naos que traía y con pues lo que dicen que no seguía los consejos pues de su almirante o de otras personas que tal vez sabían más de la navegación. La siguiente, por favor. Bueno, el cargamento que traía esta flota era aceituna, aceite, azúcar del rey, botijas de almendras, vino, contrabando, ducados reales, cera, mercaderías, pólvora y ropa menuda. Esto del cargamento es lo que podemos ver a través de estudiar estos documentos, ¿no? Podemos saber como el cargamento que traía una flota. La siguiente, por favor. Podemos saber el tipo de barcos que venían en la flota, que eso pues también influye a veces en los accidentes navales. Esta traía urcas, fragatas, filibotes, chalupas, saetias, pataches, bateles y no lo puse, pero traía galeones. Bueno, sí, galeones. También nos permite ver pues lenguaje y maniobras náuticas. Esas son un ejemplo de todas las que mencionan los documentos. No las voy a mencionar. La siguiente, por favor. Bueno, y pues también a lo largo de mi investigación he ido pues analizando qué características debía de tener un general y qué características cumplía Melgarejo, ¿no? Pues no tenía muchas características del perfil, la verdad, no tenía muchas y también pues hizo muchas cosas que se supone que no debería de hacer un general, ¿no? Debería de guardar el orden, el respeto, pues eso no lo hacía. El general era muy importante porque era como el rey en la flota, ¿verdad? Era la máxima autoridad. La siguiente, por favor, Gus. Es que voy corriendo porque ya se me acabó el tiempo. Bueno, también pues he investigado quién es él, ya les dije algunas cosas que hizo, pero también cuando él va a obtener la Orden de Santiago hacen una investigación y en esta investigación hay testimonios que dicen que era tablajero o que era cuimero, que no era una persona de mar. Tablajero y cuimero cuimero es la persona que da los naipes en casas de juego. Tablajero es un carnicero. Dicen que siempre lo veían en prostíbulos. Y que estuvo condenado como gentilhombre sin sueldo en galera, o sea, por algún crimen, lo metieron a galeras a los barcos, pero no tenía sueldo. Los gentiles hombres a veces eran voluntarios que sí tenían sueldo y raciones, no tenía. Entonces, a lo mejor sí tenía experiencia porque al estar ahí pues tenía, pero no, pues no sabemos qué tanta. Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, pues al investigar todo esto, las conclusiones a las que he llegado, porque esto sigue, la investigación sigue, es que bueno, la flota de la Nueva España de 1600 tuvo un proceso de naufragio ligado a causas naturales y antrópicas, que la figura del general tomaba, aunque los pilotos y los marineros pudieran tener más experiencia que los generales, el general era importante porque tomaba las decisiones, entonces pues influía en lo que pasaba en la flota. También estudiar este caso me permite ver que no todos los generales cumplían con los lineamientos que se pedía para tener el cargo de general, que incluso se podía comprar el título o obtenerlo de manera sospechosa, que cada general tenía sus propios intereses y motivaciones para llegar al puesto y para viajar a Nueva España. No todos buscaban el honor ni servir a la corona de la misma manera. Pues que la ambición, el deseo de poder y de crecer en la escala social estaban presentes también en algunos generales.
Sostengo que el estudio de los generales y almirantes y capitanes ayuda a comprender el proceso de naufragio de una flota y a conocer el funcionamiento social de esta y del sistema de la carrera de Indias, y en este caso también de la ciudad de Veracruz. También creo que a través de esto se puede conocer pues el funcionamiento de la ciudad y bueno, el sistema de la carrera, ya lo dije. Y se observa la vulnerabilidad del sistema de ordenanzas, de las instituciones oficiales reales, el funcionamiento de las redes y del abuso de poder y de aspectos relacionados con el comercio, las comunicaciones y el contrabando en esa época. Creo que el estudio de la vida y el viaje de los generales, sus funciones y decisiones durante su travesía y su formación permiten comprender procesos de naufragio de algunas embarcaciones y de las piezas que yacen en las profundidades del mar. Y yo propongo que se podría hacer el estudio en conjunto de varios generales y almirantes que dirigieron flotas que naufragaron. O que tuvieron viajes accidentados para ver qué factores tenían en común, ya sea en su formación o en sus decisiones, y esto enriquecería al estudio de los procesos de naufragio ocurridos en las costas mexicanas y a la historia subacuática y marítima de México. Y ya, muchas gracias.